Era casi las 6 de la tarde cuando Patrick Dunn finalmente llegó a casa la noche del miércoles. Había trabajado 1 hora y media extra para terminar el trabajo de cableado que Wayne Fall, su jefe, le había asignado esa mañana. Al quedarse en el trabajo, pudo completar la tarea casi medio día antes de lo esperado. Debo decir que trabajó como un condenado todo el día y lo sintió en sus músculos adoloridos. Casi fue una suerte que su esposa, Glenda, se hubiera ido esa mañana a 3 días de seminarios en Columbus. Inicialmente, le había ofrecido tomarse el día libre y acompañarla en el viaje, pero ella insistió en que se quedara, recordándole que se irían de crucero durante las vacaciones de primavera. Ya tenían los boletos y él ya había reservado unas vacaciones para ese viaje. Los boletos estaban exhibidos de manera prominente en la estantería del comedor para que los vieran cada vez que miraban en esa dirección. Patrick se sorprendió un poco de que no hubiera un mensaje en el contestador confirmando que ella había llegado bien. Ella había decidido hacer el viaje en auto durante 3 horas en lugar de tomar uno de los vuelos locales, que también era una opción, si recordaba bien. El registro comenzaba a las 7 de la tarde, así que decidió llamarla y presionar el botón de marcación rápida en el teléfono de pared para contactarla en su celular. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que ella contestara. Estaba a punto de llamarte, Patrick. Debes estar leyendo mi mente, dijo, sonando feliz, y él pudo escuchar el bullicio de la multitud a su alrededor mientras hablaba. No le sorprendió que supiera quién estaba llamando, ya que el identificador de llamadas habría mostrado que la llamada venía de un teléfono fijo. Sabes que siempre puedo leer tus pensamientos, querido. Así que llegaste bien. ¿Cómo fue el viaje? Espero que todavía tengas todas tus alas intactas. Se rió en voz alta, sabiendo que sus primeras palabras en respuesta serían para defender sus habilidades de conducción. Se imaginaba la expresión de fastidio en su hermoso rostro y sabía que si estuvieran cara a cara, sacaría la lengua para mostrar lo que pensaba de su pregunta. El hecho de que fuera enero y hubiera posibilidad de nieve ligera le preocupaba un poco por su trayecto en auto. Habría preferido que tomara el vuelo, pero se alegró de que ella contestara tan rápido. Ella rió antes de responder. Claro que está bien. El viaje fue tranquilo, el tráfico era ligero y no tuve problemas para encontrar el Hotel Sheraton, el mapa que imprimiste de internet fue de gran ayuda. Cariño, sabes que haré lo que sea por ti. Nada es demasiado bueno para mi Glenda, dijo él. De hecho, hablé con el jefe esta mañana y él aceptó encantado darme algo de tiempo libre para poder unirme a ti aquí. No, no vas a venir aquí, respondió ella rápidamente, elevando su voz un tono. Hizo una pausa por un momento y continuó con calma. Ya hablamos de esto, Patrick. Sabes que quiero esperar a las vacaciones de primavera para que podamos irnos juntos. Sí, lo sé. Solo te estoy tomando el pelo, Glenda. No le he hablado de las vacaciones, dijo él. Esta había sido su respuesta prevista incluso antes de su rechazo rotundo, pero le molestó que ella rechazara tan tajantemente la idea. Me quedaré en casa como un buen chico y haré lo que me digan. Rió después de estas palabras, ya que normalmente no le permitía que se saliera con la suya tan fácilmente. Sintió el alivio en su voz cuando ella dijo, me alegra oír eso, Patrick. Estos días serán aburridos y ya he decidido un horario de seminarios bastante apretado. No tendríamos mucho tiempo para estar juntos mientras estoy aquí. Dijiste que debía haber leído tu mente, Glenda. ¿Había algo de lo que querías hablar conmigo? Oh, menos mal que me lo recordaste. No puedo encontrar mi bolsa de viaje. Ya sabes, la que tiene mi kit de costura, el cepillo para pelusa y todo lo demás. Estaba segura de que la había empacado. Puedes revisar en el dormitorio. ¿La dejé allí? Tal vez esté en el maletero del coche, si no la encuentras en el dormitorio. Claro, querida. Espera un momento. Voy a coger el teléfono portátil del dormitorio. Dejó el teléfono en la mesa de la cocina y rápidamente subió las escaleras hacia el dormitorio.
En cuanto entró a la habitación, notó la bolsa que ella buscaba en la esquina de la cómoda. Tomó el teléfono portátil y dijo, problema resuelto. La bolsa que buscas está justo aquí, en la cómoda. Solo tendrás que tener cuidado de no perder los botones y mantenerte alejada de la pelusa. Rió. Oh, gracias a Dios que está ahí. No quería ir al garaje a buscarla. Hay una pequeña tienda en el vestíbulo del hotel y puedo comprar lo que necesite allí. Ella dudó un poco antes de continuar, tengo que irme ahora, cariño. Abren la recepción temprano y yo soy la tercera en la fila. Rápidamente añadió, probablemente no llame mucho esta semana, ya que tengo una presentación programada para mañana por la noche de 7:30 a 10 p.m., y tienen una cena programada para el viernes por la noche. Mi último seminario es el sábado por la mañana, así que me iré a casa justo después del almuerzo y llegaré a tiempo para la cena, querido. Está bien, cariño. Hoy trabajé más, y probablemente haré lo mismo el jueves y el viernes. Llámame si puedes, y yo te llamaré si hay algo importante. De todos modos, nos vemos en la cena del sábado. Se despidieron con algunas palabras más antes de terminar la conversación. Mientras Patrick regresaba a la cocina para colgar el teléfono, comenzó a pensar en Glenda y su reacción a su broma sobre unirse a ella. Había estado actuando un poco extraña en los últimos meses, a veces demasiado callada, a veces esforzándose demasiado por agradar. Incluso cuando discutieron seriamente la posibilidad de que él la acompañara en este viaje, su reacción fue un rechazo categórico de la idea. La realización de que tenía hambre lo distrajo de las acciones de Glenda en los últimos meses, y decidió pedir una pizza, aunque aún quedaban casi 40 minutos para el tiempo de entrega esperado. Inmediatamente subió a su habitación para quitarse el uniforme de trabajo y darse una ducha. Cuando terminó, se puso unos jeans cómodos y una de sus muchas camisetas de trabajo, todas con el logo de Anderson Electric, su empleador. Estaba relajado en la mesa de la cocina, disfrutando de una cerveza, cuando llegó la pizza. Sabía que debería haberse preparado una cena más nutritiva, pero el sobrepeso nunca había sido un problema para él. Su trabajo lo mantenía en buena forma. A Glenda no le gustaba mucho la pizza, así que se sintió cómodo dándose el gusto mientras ella no estaba. Al día siguiente comería las sobras, llevándolas para el almuerzo. En la mayoría de los lugares de trabajo había un microondas donde podía calentar su comida. Pasó la siguiente hora viendo uno de los programas de noticias en la televisión, pero pronto se dio cuenta de que su atención en el presentador se había desvanecido y comenzaba a pensar de nuevo en Glenda y en su cambio de comportamiento durante los últimos 60 días. Le molestaba que algo hubiera cambiado en ella y que hubiera rechazado tan categóricamente su oferta de acompañarla en el viaje. A sus 35 años, Glenda era una verdadera belleza. Alta y delgada, con el cabello largo y oscuro y los ojos oscuros, trabajaba como profesora de sociología en una universidad local y había sido recientemente contratada al final del año escolar anterior, algo de lo que se sentía muy orgullosa. Como uno de los miembros más jóvenes de la facultad, tenía más clases que la mayoría, pero mencionó que le habían asignado un asistente de docencia, o, como ella lo llamaba, un asistente docente. Cuando comenzó el semestre de otoño, le contó lo agradable que era que su asistente, un estudiante de último año que se graduaría en la primavera, pudiera ayudarla con la calificación de trabajos y el asesoramiento de estudiantes, responsabilidades que siempre había tenido. Mencionó que se llamaba Anthony, pero Patrick no recordaba si alguna vez había oído su apellido. Su nombre apareció varias veces en los primeros 2 meses, pero hacía tiempo que no había hablado de él. A mediados de noviembre, tocó el tema de los próximos seminarios a los que quería asistir. Estaban programados para la semana entre Año Nuevo y el inicio del segundo semestre. Se consideraba desarrollo profesional, y la universidad cubría la mayor parte de los costos. Al principio, cuando él le ofreció acompañarla, ella no se opuso. Después de 2 semanas, ya había decidido firmemente que no quería que él fuera con ella, sugiriendo en su lugar un viaje juntos para las vacaciones de primavera. A regañadientes, él finalmente aceptó su decisión categórica. Apenas hablaron de los seminarios en Navidad,
y pasaron unas maravillosas fiestas con la familia y los amigos. Notó varios sobres grandes con materiales de inscripción, y su inscripción fue rápidamente enviada. Parecía estar ilusionada con el viaje e incluso comenzó a hacer la maleta unos días antes de Año Nuevo. Sin embargo, siempre había sido muy organizada, por lo que esto no era inusual en ella. Un poco después de las 8, regresó a su dormitorio con la intención de continuar leyendo el libro que había dejado sin terminar en la mesa de noche. Cuando vio la bolsa que Glenda había mencionado por teléfono, decidió devolverla a la estantería del armario donde generalmente se guardaba. Al levantar la bolsa, notó que estaba sobre el diario de Glenda, un libro que él pensaba que ella solía guardar en su maletín. Llevaban casados 8 años, pero rara vez veía su diario, ya que siempre lo ocultaba. Una vez, inmediatamente después de la boda, le preguntó en tono de broma si podía leerlo, pero ella se negó rotundamente, dejando claro que era para su uso personal y privado. Ella lo describió como sus pensamientos o recuerdos, y dijo que era solo para sus ojos. Nunca volvieron a hablar del tema, y de hecho, solo había visto el diario abierto en sus manos un par de veces durante sus 8 años de matrimonio. En ambas ocasiones, él la sorprendió, y cuando ella lo vio, inmediatamente cerró el libro y cerró el pequeño candado, impidiendo su acceso. Patrick sospechaba que ella escribía en su diario cuando estaba en su oficina de la universidad. Aunque podía hacerlo en casa mientras él estaba en el trabajo, sus horarios no coincidían completamente. Ella generalmente seguía en casa cuando él se iba, y ya estaba de regreso para cuando él terminaba su turno. Devolviendo la bolsa a la estantería, volvió a la cómoda y levantó el diario, tocándolo por primera vez. El libro medía aproximadamente 15 centímetros por 20 centímetros y tenía un grosor de unos 2,5 cm. Estaba cubierto de cuero rojo y cerrado de manera segura con un broche sostenido por un pequeño candado de latón. Patrick pensó que probablemente contenía el secreto del cambio de comportamiento de Glenda en los últimos meses. En lugar de devolver el libro a la cómoda, lo llevó al piso de abajo. Regresó a la cocina, donde la luz era más brillante, y examinó cuidadosamente el libro y su candado. Lo primero que notó fue que, al mirar la parte superior e inferior del libro, solo un tercio de las páginas estaban escritas, mientras que el resto parecía nuevo. Su primer pensamiento fue que este libro probablemente era el único diario de Glenda. Era imposible que 8 años de notas ocuparan solo un tercio del libro. Sabía que debía haber otros volúmenes más antiguos. Después de pensar en ello unos minutos, Patrick se dio cuenta de que el único lugar probable para guardar los diarios anteriores era en el armario de Glenda. Cada uno de ellos tenía su propio armario, y él nunca entraba en el de ella. Mientras pensaba en esto, se dirigió escaleras arriba a su dormitorio. Después de 5 minutos de una búsqueda cuidadosa, encontró una caja de zapatos en la parte trasera de la estantería más alta y la abrió para encontrar una pila de diarios de cuero rojo. Inmediatamente regresó a la cocina con su hallazgo. Lo primero que notó fue que todos los diarios eran iguales. Los de la caja tenían un pequeño círculo blanco con un número en el lomo, y los 6 libros estaban numerados del 1 al 6. El diario actual no tenía número. Mientras los examinaba, notó que la palabra Kunz estaba grabada en la parte inferior de la tapa posterior de cada diario, lo que reconoció como el nombre de una tienda local de especialidades. Lo siguiente que notó fue que los 7 candados parecían idénticos, sin números de identificación ni marcas. Se preguntó si todos se abrían con la misma llave. Otro pensamiento le ocurrió rápidamente, y tomó inmediatamente la guía telefónica de la estantería bajo el teléfono, buscando el número de Kunz Specialties. Ya eran las 8:40, y se preguntó si aún estarían abiertos. Como muchas tiendas en el centro de la ciudad permanecían abiertas hasta tarde los miércoles, esperaba que sí. El teléfono sonó 2 veces antes de ser atendido. Kunz Specialties, ¿en qué puedo ayudarle? La voz era de una joven, y sonaba sincera. Hola. Escuché que tienen una línea de diarios de cuero rojo que miden alrededor de 6 por 8 pulgadas. ¿Sabes si tienen alguno en stock? Me gustaría comprar uno como regalo.
creo que sé a qué libro se refiere. Un momento. Voy a ver si están en la estantería. Ella se alejó del teléfono durante unos minutos antes de regresar y decir, sí, tenemos 2 en stock. Después de enterarse de que la tienda estaría abierta hasta las 10 de la noche, Patrick fue rápidamente a ver el nuevo diario, que podría usar para obtener la pequeña llave que abriría los otros. Era una jugada arriesgada, pero sabía que si intentaba forzar la cerradura, probablemente la rompería, y Glenda nunca lo perdonaría por tratar de husmear en sus diarios. Media hora después, Patrick conducía hacia su casa con uno de los diarios de cuero rojo y la llave en su bolso, junto a él. Era caro, casi $160, pero no le importaba el precio. Era un precio pequeño a pagar. Si podía descubrir que le preocupaba a su esposa, siempre podría regalarle un nuevo diario por su cumpleaños. Ya sospechaba que ella podría estar ocultándole su enfermedad. Lo había hecho una vez antes, cuando los exámenes mostraron resultados anormales y ella se preocupó sola, sin compartirlo con él. Al final, no resultó ser nada grave. Pero el pensamiento de que se había hecho una mamografía en otoño nunca dejó su mente. Otra razón de su preocupación podría ser los conflictos con miembros del profesorado de la universidad. Sabía que si tenía problemas con un colega, nunca se lo contaría. Glenda creía en resolver sus problemas sola cuando se trataba de su trabajo. Claro que había otra posibilidad, que rondaba en el fondo de su mente, y él intentaba conscientemente ignorarla, pero seguía apareciendo en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si ella le engañaba? Como cualquier esposo crédulo, no podía admitirlo ante sí mismo y se centraba en otras explicaciones posibles. De alguna manera, eran una pareja inusual. Él era un poco más bajo que ella, con el pelo rubio corto y ojos azules. Su cuerpo era musculoso, mientras que ella era alta y esbelta. Se conocieron en la escuela e incluso se encontraron varias veces. Después de la secundaria, tomaron caminos diferentes. Patrick empezó a entrenarse para ser electricista y Glenda fue a la universidad y luego a la escuela de posgrado. Se reencontraron por casualidad al principio de su último año escolar, cuando ambos fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Se llevaron bien de inmediato y se casaron un mes después de que ella se graduara. Para ese entonces, él ya era un maestro electricista y había hecho recientemente un pago inicial de una pequeña casa. Esa casa fue su hogar durante los primeros 5 años de su matrimonio, pero como Glenda ahora ganaba un buen salario y Patrick trabajaba a tiempo completo, decidieron mudarse a una casa más grande. Ya habían hablado de la posibilidad de tener 1 o 2 hijos y habían decidido que Glenda dejaría de tomar las pastillas para el final del año escolar. Cuando Patrick regresó a casa, no estaba del todo seguro de que la llave del nuevo diario encajara en las cerraduras de los diarios. Encontró la llave, guardada en un pequeño sobre marrón dentro. La caja del diario le pareció muy pequeña. Comenzó a pensar que tal vez debería haber preguntado simplemente al vendedor si todas las cerraduras eran iguales. Ya había decidido que si la llave no funcionaba, lo olvidaría. Si cada cerradura era única, no iba a perder tiempo buscando llaves ocultas para los diarios de Glenda. 5 minutos después de cruzar la puerta, estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de diarios y una lata de Coca-Cola abierta frente a él. Tenía una pequeña llave en la mano derecha y estaba mirando el 7º diario, el que contenía las entradas más recientes de Glenda. Sabía que si probaba esta llave y encajaba, no habría vuelta atrás. Abriría el diario y leería lo que ella había dejado claro que solo estaba destinado a sus ojos. Estuvo allí sentado durante unos minutos, tratando de decidir si quería cruzar esa línea. Temía que accidentalmente ella descubriera que él estaba husmeando y nunca volvería a confiar en él. Después de todo, su preocupación por la salud de ella y las constantes preguntas no expresadas en el fondo de su mente le dieron el empujón necesario para abrir la cerradura. La llave encajó perfectamente, giró con suavidad y la cerradura hizo clic. Después de unos segundos, el libro estuvo disponible para su estudio y lo abrió en la última página.
La parte superior de la página estaba fechada el día anterior, y aproximadamente 3/4 partes de la página estaban llenas. Comenzó a leer rápidamente la letra ordenada escrita en la página. Le tomó un minuto leer las líneas, y cuando terminó, había palidecido. Su rostro había perdido toda expresión, y sus ojos adquirieron el brillo característico de las lágrimas. Se levantó lentamente, cogió su lata de Coca-Cola y caminó hacia el fregadero de la cocina. De pie allí, mirando por la ventana, apretó lentamente la lata de Coca-Cola, aparentemente sin notar que la bebida comenzaba a desbordarse y a caer por su mano en el fregadero. Finalmente notó su mano mojada y pegajosa, lanzó la lata al fregadero y se lavó la mezcla pegajosa de los dedos. Después de secarse las manos con una toalla de papel, recogió una pila de diarios y la llave y caminó lentamente hacia la sala de estar. Colocó la pila de libros sobre la mesita de noche junto a su silla, encendió la lámpara encima de ella y se sentó en su silla favorita. Una vez que estuvo cómodo, cogió el 7º diario y lo abrió en la primera página. Tenía una idea clara de cómo terminaría la historia. Ahora necesitaba descubrir cómo empezó. La página que leyó cambió para siempre su idea de una esposa ideal y de la vida ideal que habían compartido. Necesitaba saber los detalles de cómo había sucedido esto, y esperaba que el diario se los proporcionara. En lugar de leer los eventos en orden inverso, eligió leerlos en orden cronológico. Durante un rato, consideró ir directamente al Sharon Hotel, subir al cuarto 412 y hablar con su esposa. Rápidamente decidió que lo más probable es que esto llevara al desastre, ya que o bien terminaría siendo un candidato perfecto para un accidente de tráfico por su prisa en llegar allí, o bien no podría controlarse si llegaba allí ileso. Su única opción habría sido llamarla. Pero temía que se derrumbara al oír su voz. Y era un hombre demasiado orgulloso como para querer exponerse de esa manera. La parte superior de la primera página estaba fechada a principios de junio, hace poco más de 6 meses. Comenzó a leer cuidadosamente, buscando algo que pudiera ayudarlo a entender la devastadora información que Glenda había escrito en la última página. Ninguna de las notas sobre los meses de verano contenía algo que pudiera ayudarlo a entender a su esposa y sus planes. Hubo varias menciones sobre su felicidad en la vida, su esposo y cómo le había ido con su carrera desde que fue contratada. Todo lo que leía se suponía que debía hacerle sentir feliz y orgulloso, confiado en su matrimonio. Pero él sabía cómo terminaría la historia cuando llegara a la última página. Este conocimiento echaba a perder todo lo bueno que había leído. A principios de septiembre, Glenda finalmente escribió una entrada en su diario que se relacionaba con lo que Patrick estaba buscando. Se sentó en una silla y volvió a leer la parte relevante de la entrada 2 veces. Septiembre. Querido diario. Mi nuevo asistente entró hoy a mi oficina. Es un poco más alto que yo, tal vez 1 pulgada, y tiene el cabello negro, los ojos oscuros y una barba corta y desaliñada que más bien parece una cara sin afeitar. Se presentó como Anthony Romano y me recuerda a alguien, tal vez a una estrella de cine. Me dejó una impresión de sus calificaciones y parece bastante calificado. Patrick empezó a leer el diario con más atención, buscando cualquier otra mención de Anthony Romano, el asistente de enseñanza. Las siguientes 2 entradas no mencionaron más que pensamientos sobre sus clases y cómo iban. Parecía bastante contenta, aunque quizás un poco nerviosa por cómo manejaría una de las clases más grandes que tenía. Era una clase de más de 100 estudiantes, y se preguntaba cómo podría acomodar a tantos. 15 de septiembre. Querido diario. Anthony ahora me está ayudando con mi gran clase. Él responde las preguntas de los estudiantes cuando yo estoy ocupada preparando el material para la conferencia. He notado que mis estudiantes mujeres parecen estar muy entusiasmadas con él. Escuché a 2 de ellas discutiendo sobre él al salir de clase, comentando que se parecía mucho a Leonardo DiCaprio. Probablemente por eso me parecía familiar. A medida que continuaba leyendo, las menciones a Anthony Romano se volvieron más frecuentes. Ahora leía con aún más cuidado, deteniéndose de vez en cuando para volver a leer algunos pasajes. 20 de septiembre.
Querido diario. Ahora las clases van mejorando. Varios estudiantes se dieron de baja. Creo que pensaron que el curso sería demasiado difícil para ellos. Noté que mientras estaba dando la clase, Anthony se sentaba en una de las primeras filas y parecía pasar todo su tiempo observándome. Tendré que darle más trabajo. 24 de septiembre. Querido diario. Tuve unas 3 horas libres esta tarde y estaba trabajando en una tarea de lectura cuando Anthony entró en mi oficina. Se quedó a ayudarme, y el trabajo avanzó rápidamente. Entre los dos hicimos copias y seleccionamos artículos para incluir. La grabación continuó con un largo párrafo en el que mencionaba su intención de hablar con Patrick sobre cómo los niños encajarían en su futuro. Esta fue la primera entrada que encontró que mencionaba este tema. 30 de septiembre. Querido diario. Hoy volví a captar la mirada de Anthony durante la conferencia. Le fruncí el ceño y estoy segura de que supo lo que quería decir. Pero él solo sonrió y siguió observándome. Al final de cada clase, al menos un par de estudiantes mujeres se le acercan y le hacen preguntas sobre la clase. Ninguna de ellas parece querer venir a preguntarme a mí. Supongo que están más interesadas en él que en mí. En general, mis estudiantes están rindiendo bien, lo que me hace muy feliz. No es que no haya dado clases antes, pero ahora que soy profesora, siento más presión para asegurarme de que mis estudiantes tengan éxito. Hubo varias entradas seguidas sin mención de Anthony, aunque mostraban que sus clases parecían estar yendo muy bien. En todas sus entradas, ella estaba feliz y optimista y mencionaba su determinación de hablar con Patrick sobre sus planes. Recordó que, en algún momento del otoño, ellos hablaron largo y tendido sobre su deseo común de tener al menos un hijo. Glenda quería terminar su primer año como profesora sin las preocupaciones ni responsabilidades de un embarazo. Así que decidieron esperar hasta el final del año escolar para comenzar a intentar quedar embarazada. 8 de octubre. Querido diario. Estoy tan emocionada. Patrick y yo hemos prometido tener hijos, y planeo dejar la píldora tan pronto como termine el semestre de primavera. Le conté todo esto a Anthony, y parecía muy feliz por nosotros. Estábamos en mi oficina, y él se acercó a donde estaba sentada en mi escritorio, me tomó de la mano, me levantó y luego me abrazó muy fuerte. Me tomó por sorpresa, y cuando pareció reacio a soltarme, tuve que empujarlo suavemente y recordarle que la puerta de mi oficina estaba abierta y cualquiera podría pasar. 10 de octubre. Querido diario. Anthony vino a mi oficina esta tarde y tengo que admitir que estoy un poco preocupada. No lo vi entrar y no me di cuenta de que estaba allí hasta que escuché la puerta cerrarse y cerrarse con llave. Cuando lo miré, sonrió y dijo, «Ahora nadie puede pasar y vernos». Le pedí claramente que abriera la puerta y lo hizo. Se quedó alrededor de unos 15 minutos antes de irse. Ahora me pregunto qué quiso decir con que cerró la puerta con llave. 11 de octubre. Querido diario. Estaba preparando preguntas para un primer examen cuando Anthony entró hoy. Se quedó a ayudar y realmente hizo el trabajo mucho más fácil. Se disculpó por cerrar la puerta ayer y le dije que no había problema. Cuando le pregunté por qué estaba tan interesado en mí, me respondió que le gustaba mucho más la compañía de mujeres maduras que la de chicas de su edad. Le dije que estaba felizmente casada, pero debo admitir que me sentí muy halagada por lo que dijo. La idea de que él pudiera estar más interesado en mí que en algunas de las mujeres más jóvenes de nuestra universidad me llena de sorpresa. 13 de octubre. Querido diario. Esperaba que Anthony viniera hoy a mi oficina, pero no lo hizo. Estaba un poco decepcionada porque quería hablar más con él sobre lo que dijo de estar interesado en las mujeres maduras. 15 de octubre. Querido diario. Hoy había varios estudiantes en mi oficina cuando Anthony entró. Esperaba que se quedara hasta que el último se fuera, pero se fue cuando terminé de hablar sobre los temas del ensayo con el último grupo. 16 de octubre. Querido diario. Hoy finalmente pude hablar con Anthony.
Me preguntó si podía cerrar la puerta para que no nos interrumpieran y acepté. Pude preguntarle por qué encontraba más interesantes a las mujeres maduras y me dijo que su primera experiencia íntima fue con una viuda de 40 años que vivía al lado de su casa. Afirma que encuentra que las chicas de su edad no saben lo que quieren, a diferencia de las mujeres maduras. Me quedé apoyada contra la mesa y mientras él hablaba, se acercó a mí. Antes de que pudiera pensar en ello, me abrazó. Si alguna vez tuve dudas de que me encontraba atractiva, él las disipó. Quise mostrarle que no estaba enojada con él, así que lo dejé abrazarme durante casi un minuto antes de presionarme suavemente contra él. Él me dejó ir de inmediato, pero me sorprendió cuando se inclinó hacia adelante y me besó. Luego se dio la vuelta y salió de mi oficina sin decir una palabra. Ahora entiendo que debería haberlo detenido en ese momento y recordarle que estaba felizmente casada. Pero no lo hice. Ahora, constantemente repaso ese momento en mis pensamientos cuando les dejo rienda suelta. Patrick estaba preocupado porque estaba claro que Anthony estaba constantemente poniendo a prueba los límites y Glenda no reaccionaba de la manera que él pensaba que era la correcta. Dejó el libro abierto sobre su silla mientras iba a buscar una lata de Coca-Cola fresca. Al regresar a su silla con el libro en las manos, estaba listo para continuar leyendo sobre la aparente seducción de su esposa. 20 de octubre. Querido diario. Esta tarde, cuando me preparaba para salir de la oficina y conducir a casa, Anthony apareció en la puerta y me preguntó si estaba ocupada. Tan pronto como le dije que no, se acercó y cerró la puerta con llave detrás de él. Ignoró por completo mi pedido de abrir la puerta y se acercó inmediatamente a mí. Tomó mis manos y dijo que había estado pensando en mí constantemente durante los últimos 4 días. Dijo que quería un beso más. Le dije que no era una viuda buscando un amante y que su insistencia era incorrecta. Dijo que lo entendía, pero que pedía un beso por su cumpleaños. Pensé que sería la manera más fácil de deshacerme de él y accedí. Pero ahora me arrepiento. No sabía qué decir, así que me disculpé por no tener una tarjeta para su cumpleaños. Él sonrió y dijo que no importaba. Su cumpleaños era en julio. Debería haberme enojado con él por engañarme, pero no pude. Me reí de su truco para conseguir un beso. Me agradeció por el maravilloso beso y salió de mi oficina. No sé qué me está pasando, pero temo que él esté comenzando a influir en mí. Necesito tener más cuidado con él en el futuro. Las 3 entradas siguientes no mencionaron a Anthony. Glenda estaba ocupada corrigiendo un pequeño examen que les había dado a sus estudiantes y revisando sus ensayos. A Patrick le pareció extraño que Anthony no estuviera involucrado en estas tareas. Pero no había indicios en el diario de por qué no estaba allí. 30 de octubre. Querido diario. Por primera vez, no sé cómo contarte mi día. Supongo que solo necesito describir lo que pasó. No sé cómo voy a lidiar con Patrick cuando llegue a casa, porque tengo miedo de que me vea y entienda todo de inmediato. Todo comenzó cuando Anthony entró en mi oficina esta tarde. Estaba ocupada leyendo y no lo escuché entrar, y su alegre saludo me tomó por sorpresa. Cuando levanté la vista, estaba cerrando y cerrando con llave la puerta de mi oficina. Por alguna razón, no dije nada sobre esto. Cuando se acercó a mí, tomó mis manos y me levantó de la silla. No me dio oportunidad de decir una palabra antes de comenzar a besarme. Me siento tan avergonzada. No hay excusa para no detenerlo de inmediato. Él solo sonrió y dijo, no trates de decir que no te gustó. No dije nada y él dijo, lo sabía. Cuando finalmente encontré mi voz, le dije que se fuera. Sonrió levemente y dijo que me vería mañana. Me di cuenta de que no estoy manejando la situación con Anthony de manera correcta. Él lo hace tan difícil para mí, y estoy segura de que lo sabe. Tal vez debería hablar con Patrick sobre esto, pero sé que no le gustará la manera en que he dejado que esto se desarrolle. Lo peor de todo es que me encuentro pensando en Anthony de vez en cuando.
Patrick leyó esta entrada por tercera vez y se dio cuenta de que estaba tan enojado que perdería el control si Anthony estuviera frente a él. Nunca pensó que sería capaz de una crueldad extrema hasta que llegó este momento. 2 de noviembre. Querido diario. Creo que finalmente dejé de preocuparme por cómo me veré frente a Patrick. Esa primera noche fue la más difícil. Cada vez que hablaba con Patrick o él me miraba, estaba segura de que entendería lo que pasó en mi oficina. En un momento me preguntó si algo me preocupaba, ya que aparentemente me estaba comportando de manera un poco extraña bajo presión. Aceptó mi negativa sin preguntar y me di cuenta de lo fácil que puedo ocultar todo a mi esposo. Espero nunca tener que hacer esto de nuevo. 6 de noviembre. Querido diario. Han pasado varios días desde que vi a Anthony a solas por última vez. Estaba en una conferencia en la que se suponía que me ayudaría, y noté que todavía me miraba. Cuando me cruzó la mirada, me sonrió y estoy segura de que me sonrojé por primera vez. Me pregunto cómo voy a manejar la próxima vez que venga a mi oficina sola. 8 de noviembre. Querido diario. Anthony entró en mi oficina esta tarde, pero ya había varios otros estudiantes allí. Lo miré mientras se alejaba, y me lanzó un beso y sonrió. Estoy segura de que los otros estudiantes no lo vieron, ya que tenían la espalda vuelta hacia él. Pero desearía que fuera más considerado con mi situación. Recibí una invitación para una serie de seminarios en Columbus justo después de Año Nuevo. Parece interesante y creo que iré si puedo. Pedí un paquete de información. 9 de noviembre. Querido diario. Ayer fue otro día difícil para mí de contar. Una vez más, estoy muy descontenta con el comportamiento de Anthony y el mío propio. Y me pregunto cómo terminará todo esto si no hago algo pronto. Tenía un par de horas libres esta mañana y estaba ocupada cuando escuché la puerta de la oficina abrirse y cerrarse. No sé cómo Anthony logra entrar sin que lo note. Le pedí que abriera la puerta, pero simplemente me ignoró. Cuando intentó levantarme de la silla, me resistí. Desafortunadamente, mi resistencia desapareció rápidamente. A medida que él persistía, pensé, ¿qué puede hacer un beso más? Si tan solo eso fuera todo. Si hubiera tenido el sentido común de limitarme a esto, me sería más fácil describirlo todo. Tan pronto como recuperé el control de mí misma, lo empujé y corrí al baño. Tenía lágrimas en los ojos mientras ordenaba mi ropa. Todo lo que podía pensar era en lo enojado que se pondría Patrick si nos veía o se enteraba de esto. Justo cuando terminé de recomponerme, Anthony entró por la puerta del baño. Creo que vio que estaba muy molesta y se fue de inmediato después de decir que no se iba a disculpar y que esperaba que pudiéramos hacerlo de nuevo. Debí haberle dicho que ni lo pensara, pero estaba tan alterada que no pude hablar hasta que se fue. Lo que realmente me sorprendió fue lo bien que pude manejarme frente a Patrick cuando llegó de su trabajo. Estoy segura de que no sospechaba nada, y me cuesta creer que no sentí ninguna presión cuando hablamos toda la noche de ayer. Hicimos el amor, y fue tan bueno como siempre. Tal vez aún sentía los efectos del subidón de la mañana. O quizás quería demostrarme a mí misma que Anthony no podía competir con Patrick en el arte del amor. Una vez más, toda la entrada estaba dedicada al episodio con Anthony. Patrick, al leerla de nuevo, sintió una oleada de ira. Finalmente, dio vuelta a la página y continuó leyendo el diario de Glenda. No se mencionó a Anthony en las notas durante toda la semana. Claramente, a Glenda le agradaba que el primer semestre estuviera por terminar. Solo quedaban un par de semanas, y estaba ansiosa por que concluyera. 17 de noviembre. Querido diario. Dios, no sé qué me pasa. Anthony ha ganado un poder sobre mí que nunca podría haber imaginado. No sé si es su exterior duro o alguna falla interna en mí, pero simplemente no puedo mantener el control cuando está cerca. Esta tarde entró en mi oficina y se sentó en la esquina de mi escritorio. Le dije que necesitábamos hablar sobre lo que pasó la última vez que estuvo aquí y él accedió rápidamente.
Solo me miró y sonrió mientras le explicaba lo mal que estaba que estuviéramos en cualquier tipo de relación. Le recordé que estaba felizmente casada y que mi profesión podría verse afectada si alguien se enteraba de lo que habíamos hecho. Mientras hablaba, él solo asentía y sonreía. Cuando terminé, me recosté en mi silla, confiada en que entendía mi postura. A pesar de mi enfoque razonable y mi confianza en que la situación había quedado resuelta, no fue así. Pasaron unos minutos, aunque en realidad solo fueron unos 40 segundos, y me preguntó si quería cerrar la puerta yo misma o si debía hacerlo él. No sabía qué decir y, después de una breve pausa, se levantó, cerró y cerró con llave la puerta de mi oficina. Hemos entrado en territorio peligroso y simplemente no sé qué hacer al respecto. Una gran parte de mí quiere despedirlo como mi asistente, pero otra parte de mí dice que no hicimos nada tan grave. Nunca podré contarle a Patrick sobre esto y, afortunadamente, no hay manera de que se entere. Mi oficina está en el 4º piso y no hay edificios desde donde puedan vernos. Todo esto pasó hace solo una hora y todavía me siento eufórica. Espero que mis emociones vuelvan a la normalidad antes de regresar a casa con Patrick. Esta grabación también fue difícil para Patrick. Estaba claro que la situación estaba escalando rápidamente y ya sentía que no conocía a su esposa tan bien como pensaba. Ya había decidido leer todos sus diarios, sin importar cuánto tiempo le llevara. Leyó las 2 páginas una y otra vez. Al terminar, miró su reloj y notó que ya eran las 2 a.m. Sabía que aún le quedaban muchas páginas por leer, pero no podía dejar el libro. Antes de continuar, llamó a la oficina de Anderson Electric y dejó un mensaje de voz diciendo que tomaría el día siguiente libre por razones personales. Aún no había tomado una decisión final sobre qué haría, pero sabía que su vida ya había cambiado para siempre. Donde antes había amor y sueños de futuro, ahora había un vacío frío y una ira creciente. Antes de seguir leyendo el diario, fue al baño para hacer espacio para la última lata de Coca-Cola y luego agarró una lata fresca de la cocina en su camino de vuelta a la sala. No se sentía cansado y no pensaba que fuera por la cafeína de su bebida. Su mente estaba a toda marcha tratando de procesar todo lo que leía. Miró su reloj de nuevo y se sorprendió de que solo hubieran pasado 8 horas desde que habló con Glenda. Sus sospechas comenzaban a surgir. 22 de noviembre. Querido diario. Anthony estuvo en la oficina esta tarde y yo deliberadamente mantuve la mesa entre nosotros. Él no insistió ni intentó cerrar la puerta. Me he sentido tan culpable estos últimos días que no pude dejar que me tocara. Creo que él percibió mi determinación de mantener las cosas en su lugar. Espero poder mantener esta firmeza. Los próximos días de grabaciones no mencionan a Anthony. Glenda se sentía optimista mientras el primer semestre llegaba a su fin. Solo quedaban un par de semanas, y estaba deseando que terminaran. 23 de noviembre. Querido diario. Le conté a Patrick sobre los talleres y él estuvo dispuesto a que fuera. Incluso se ofreció a tomarse un tiempo libre para acompañarme. Tendré que pensar en esto. Quizás haya algunas cosas que podríamos hacer cuando no esté en clase. Al parecer, la decisión de Glenda de no llevar a Patrick a los seminarios cambió drásticamente entre el 23 de noviembre y mediados de diciembre. Patrick siguió leyendo. 25 de noviembre. Querido diario. Esta mañana, Anthony me detuvo en el pasillo y me preguntó si reconsideraría la posibilidad de que él visitara la casa. Le dije claramente que eso nunca ocurriría. Quería saber especialmente si Patrick tenía viajes de negocios nocturnos. Su siguiente idea fue que podría visitarlo en la casa de la Segunda Avenida que compartía con 3 estudiantes más. Cuando le dije que nunca haría eso, me dijo que siempre podía llamarlo si cambiaba de opinión. Su nombre y número estaban en la guía telefónica. Aparte de intentar convencerme para que nos viéramos fuera de la universidad, se comportó adecuadamente. Le conté sobre los seminarios a los que planeaba asistir, y mostró un gran interés en ellos. Le dije que eran solo para docentes, pero solo sonrió.
30 de noviembre. Querido diario. Ayer fue otro de esos días que será difícil de escribir. Siento que me he perdido por completo. Apenas dormí anoche, e incluso Patrick pareció percatarse de que algo no estaba bien. Ojalá pudiera explicarle lo que tengo en la cabeza, pero simplemente es imposible. He estado fantaseando con Anthony varias veces en los últimos días. No tengo sentimientos por él, pero no puedo cerrar los ojos a lo que hicimos y olvidarlo. Eso es lo que pensaba cuando él entró a mi oficina esta tarde. Estaba preparando materiales para el examen y me ayudó a terminar el trabajo en media hora. Después de darle las gracias, simplemente dijo que iba a cerrar la puerta. ¿Qué me pasaba que no podía detenerlo? Solo me quedé ahí y lo observé mientras cerraba y cerraba la puerta con llave. Cuando terminó, tomé mi ropa y corrí al baño. Cerré la puerta con llave y me vestí, llorando. ¿Cómo pude dejar que esto pasara? Anthony ya estaba vestido y se había ido cuando finalmente salí del baño. Todo en la oficina seguía igual que antes de que esto sucediera. Pasé el resto del día en mi escritorio con la puerta cerrada, alternando entre lágrimas y pensamientos, tratando de entender cómo ocurrió esto. Tal vez debería considerar ver a un terapeuta. Cuando Patrick leyó esta entrada, vio que Glenda sí sentía un arrepentimiento genuino y estaba angustiada, pero no podía encontrar una excusa para lo sucedido, un acto en el que claramente participó por voluntad propia. Su corazón se oscureció al leerla, y las palabras tuvieron un efecto muy negativo en su personalidad, generalmente generosa y alegre. El Patrick que comenzó a surgir no era la persona que sus amigos, su familia ni siquiera Glenda conocerían. 7 de diciembre. Querido diario. Anthony vino a la oficina esta mañana a despedirse. Se va a su casa para las vacaciones después de su examen de mañana. Quería saber si debía pedirle que volviera antes para que pudiera ir al seminario conmigo. Le dije que lo pensara porque aún no he tomado una decisión. Sonrió y dijo que me llamaría en unos días a la oficina. 8 de diciembre. Querido diario. Hoy le dije a Patrick que quería que se quedara en casa mientras yo estaba en el seminario. Podríamos ir a un crucero durante las vacaciones de primavera. Ya habíamos hablado de la posibilidad de un crucero, así que no es una idea nueva. No estaba feliz con eso, pero al final aceptó quedarse en casa. Me siento terrible mintiéndole sobre el viaje. Aún no he decidido si llevaré a Anthony conmigo, pero creo que quiero mantener la opción abierta. He pensado muchas veces en nuestra relación en el sofá de mi oficina. No entiendo por qué estoy considerando esta posibilidad. Soy tan feliz con Patrick y nuestra vida juntos. Nunca pienso en Anthony más que como un compañero de cama. No hay amor aquí. Sería agradable pasar un tiempo con él sin prisas. Como él, definitivamente es un amante experimentado. Me pregunto si me llamará o si olvidará esta idea. 12 de diciembre. Querido diario. Anthony me llamó esta mañana a la oficina. Todavía quiere que lo lleve a Columbus. Sugirió que llame allí y reserve 2 habitaciones contiguas para que nadie nos vea entrar en la misma habitación. Su idea de describirlo como mi hermano y reservar la habitación a su nombre parece perfecta. Dijo que me llamaría de nuevo mañana para ver si hice la reserva. Y si es así, me llamaría para pagar mi habitación con su tarjeta de crédito. Ahora necesito decidir si voy a traicionar conscientemente a Patrick. 14 de diciembre. Querido diario. Anthony me llamó de nuevo hoy. Al parecer, intentó contactarme ayer, pero yo no estaba en la oficina. De hecho, llamé e hice la reserva como me sugirió. Me sentí terrible al hacerlo. Nos dieron las habitaciones 412 y 414. Hoy va a llamar y pagar por la 414 con su tarjeta Visa. Suena emocionado. No puedo decir que yo esté realmente emocionada, pero creo que estoy esperando que ocurra. Anthony se irá al final del semestre de primavera y ya no participa en el programa de asistentes.
Espero no ser tentada a salir con él después de nuestras 3 noches en el Sheraton. No sé qué tiene Anthony que me cautiva tanto. Muchos hombres guapos solían mirarme, pero nunca cedí a la tentación. Creo que es uno de esos chicos que sabe intuitivamente cómo presionar todos los botones correctos. Al menos así es conmigo. Dios, espero que Patrick nunca se entere de esto. Lo mataría. No se lo merece en absoluto. Había varias entradas para el resto de diciembre, pero solo una de ellas mencionaba a Anthony o el plan que él y Glenda habían ideado para pasar 3 noches en el Sheraton. Al parecer, él la llamó a casa 2 días después de Navidad. El 28 de diciembre. Querido diario. Anthony me llamó a casa ayer. Me sorprendió escuchar su voz, pero también me sentí aliviada de que Patrick estuviera en el trabajo. Anthony dijo que estaba preparado para que un hombre contestara, y que si eso pasaba, habría pedido a una chica llamada Verónica. Dijo que solo quería asegurarse de que yo todavía lo iba a hacer, ya que tendría que regresar para el año nuevo si iba a estar conmigo. Le dije que lo iba a llevar conmigo y se puso muy emocionado. Traté de sonar calmada, pero por dentro tuve que admitir que también estaba preocupada. Realmente espero que esto me ayude a deshacerme de esto. Antes de casarme con Patrick, nunca había pasado 2 noches seguidas con el mismo hombre. Pensé en esto, y tal vez por eso decidí estar de acuerdo con la propuesta de Anthony de pasar este tiempo juntos. Solo rezo para que saque todo lo que tengo dentro. Patrick miró su reloj y vio que ya casi eran las 5 a.m. Sabía que la siguiente entrada era la que había leído primero justo después de abrir el diario. Ya casi había terminado el último libro de los diarios de Glenda, pero ya había decidido que tenía que leerlos todos, aunque lo que leía sugería que ella nunca le había sido infiel antes. Tenía que saberlo con certeza. Quería saber si había alguien más a quien pudiera dirigir su ira. Ya sabía que tenía mucho que hacer hoy, así que antes de terminar la última página, volvió a la cocina para hacer café. La hora de acostarse llegaría más tarde, cuando regresara a la sala con una taza de café recién hecho. Volvió a leer la última página del libro. 3 de enero. Querido diario, bueno, mañana es el gran día. Voy a 3 días de talleres y 3 noches de intimidad con Anthony. Lo voy a recoger antes de salir de la ciudad y supongo que lo dejaré en su casa de regreso. Gracias a Dios que Patrick no intentó convencerme seriamente de llevarlo en este viaje. Realmente no sé qué le habría dicho si lo hubiera hecho. Patrick encontró un mapa para mí en internet para que no me perdiera en el camino. Esta tarde, mientras él estaba en el trabajo, busqué en línea y encontré que había una tienda de Victoria's Secret en el centro comercial junto al Sheraton. Creo que compraré unos conjuntos muy bonitos para Anthony y luego los lavaré antes de regresar para usarlos con Patrick. En realidad no me gusta la idea, pero él nunca lo sabrá. No puedo creer que esté tan emocionada por este viaje. También me pregunto si Anthony espera que haga algo que Patrick y yo nunca hemos probado. No estoy segura de que quisiera que eso sucediera, ya que sería difícil ofrecerle algo nuevo a Patrick. Podría preguntarse de dónde saqué la idea. Tal vez, si esto pasa, guardaré todo lo que aprenda para nuestro crucero. Porque siempre puedo decir que simplemente decidí ser aventurera. Ya empecé a empacar mis cosas y espero que Patrick no lo considere sospechoso. Lo último que quiero es que se ponga sospechoso. Acabo de releer todos mis pensamientos de hoy y me pregunto si realmente podré hacer esto. Lo que pasó en mi oficina fue muy espontáneo. Si Anthony y yo pasamos incluso una noche juntos en este viaje, lo habremos planeado con antelación. No hay forma de que pueda justificar esto, ni siquiera a mí misma, como un momento de debilidad. Supongo que también puedo decirle a Anthony que me niego a hacerlo y pagar por su habitación y gastos de viaje. Patrick terminó el 7º diario y se quedó allí, sorbiendo su café y pensando en todos los detalles que había leído durante las últimas 9 horas. Mientras estaba sentado, comenzó a formular un plan en el que podría trabajar durante los próximos 3 días. Ya había decidido que su matrimonio se había acabado.
Incluso si ella se echaba atrás en su acuerdo con Anthony, él nunca podría confiar en ella de nuevo. Incluso el pensamiento de perdonarla le parecía desesperadamente poco realista. A medida que pasaba el tiempo, sentía que su amor por Glenda se desvanecía y su odio hacia Anthony crecía exponencialmente. Justo antes del mediodía, Patrick se levantó de su computadora y fue a buscar su teléfono inalámbrico. En cuanto lo sacó, se sentó nuevamente frente al ordenador y marcó el número que aparecía en la pantalla. PIP Investments. ¿En qué puedo ayudarte? La mujer que contestó el teléfono sonaba muy profesional, y Patrick lo notó de inmediato. ¿Llevan casos de divorcio? Patrick no estaba seguro de cómo llamarlo, de lo que quería hacer, pero asumió que normalmente estaba relacionado con divorcios. Si te refieres a si tomamos fotos de cónyuges infieles y cosas así, sí. ¿Quieres hablar con un detective? El profesionalismo de la mujer lo tranquilizó. Sí, me gustaría hablar con alguien. Esto es exactamente el tipo de trabajo que necesito. La llamada cambió a una emisora de radio de rock suave mientras Patrick esperaba casi 30 segundos antes de que el detective contestara. John Pip al habla, por lo que entiendo, necesitas pruebas para un divorcio. ¿En qué puedo ayudarte? El hombre también sonaba muy profesional, y Patrick comenzó a contarle su historia. Bueno, creo que mi esposa me está engañando con un hombre en el Hotel Sheraton cerca del aeropuerto. Me gustaría saber si pueden proporcionarme pruebas fotográficas y cuánto costaría. Patrick no estaba muy seguro de lo que necesitaba saber o cómo formular su solicitud. Hotel Sheraton. Entendido. ¿Podemos organizar esto? ¿Está sucediendo ahora? ¿En qué plazo estamos hablando? Patrick se sintió cómodo y respondió, mi esposa está allí ahora. Se quedará hasta el sábado por la mañana. Está en la habitación 412 y el hombre con el que está saliendo está en la 414. Son habitaciones adyacentes. Estuvieron allí anoche, pero no decidí qué hacer hasta esta mañana. Mi esposa está asistiendo a una serie de seminarios y la persona con la que está saliendo acaba de unirse a ella. Se preguntó si el detective atraparía el chiste involuntario. John Pip debió haber entendido la broma porque se rió suavemente antes de decir, necesitaré algunos detalles adicionales y me gustaría saber qué tipo de vigilancia necesitas primero. ¿Podrías proporcionar sus nombres y descripciones? Patrick describió a su esposa y ofreció enviar una foto por correo electrónico si era necesario. Había encontrado el sitio web de la compañía, pero no quería perder tiempo enviando correos electrónicos. También proporcionó el nombre completo de Anthony y dio una descripción vaga según el diario de su esposa. Es bastante sencillo, señor Dunn. Podemos instalar cámaras en sus habitaciones esta tarde y dejarlas allí hasta el fin de semana, después de que ellas hagan el checkout. Solo toma unos minutos instalar el hardware, y acabo de revisar mis archivos del Sheraton. Tenemos una persona de contacto que nos permitirá entrar a las habitaciones por una tarifa fija por entrada. Si no necesitas monitorearlos constantemente, no tendrás que pagar una tarifa por hora por nuestros servicios. Creo que la tarifa plana de $1,800 cubrirá todo si solo necesitas pruebas fotográficas. Mencionaste cámaras. ¿Sería mucho más barato con solo una cámara? Necesito confirmación de que estuvieron juntos. De hecho, me gustaría tener todo listo esta noche. Si hay fotografías que prueben que pasaron la noche juntos, me gustaría tenerlas para mañana por la tarde. Dijo Patrick, aún resolviendo los detalles mientras hablaba. No sabemos qué habitación están usando, así que tendremos que instalar cámaras en ambas. El costo es razonable considerando la alta calidad del equipo y los gastos involucrados, como pagarle a una persona de mantenimiento para que entre a 2 habitaciones 2 veces, quiere instalar el equipo y luego retirarlo, lo que costará $100. Perdón, no pensé en eso. Nunca he hecho esto antes. Supongo que querrás pagar por adelantado. Puedo pagar con tarjeta de crédito en tu sitio, si eso está bien. Patrick estaba ahora decidido a que las cosas funcionaran.
El hombre con el que hablaba parecía un profesional, y no quería viajar lejos para encontrarse con él en persona. Usar el sitio web estará bien. Al llenar el formulario, usa el número de caso 1372A. Esto ayudará a nuestros contadores a mantener todo en orden. Tan pronto como vea tu pago, iré a instalar las cámaras de inmediato. Crearemos un DVD con lo que grabemos en las cámaras. Necesitaré tu nombre y dirección para el envío. Eso le parecía simple a Patrick, pero enviarle el DVD no le ayudaría mucho. ¿Podrías guardar el DVD hasta que te contacte? Lo que necesito ahora son fotos para confirmar que realmente se encontraron allí. No quiero nada explícito, solo fotos que muestren claramente que están engañando. ¿Podrías enviármelas por correo electrónico mañana y las imprimiré aquí? Tú eres el jefe, señor Dunn. Puedo tomar fotos fácilmente de las transmisiones de video. El DVD quedará archivado hasta que lo solicites. Patrick proporcionó su número de teléfono y pagó con tarjeta de crédito mientras seguían en la línea. Tras la confirmación del pago, el detective prometió comenzar de inmediato con la instalación de las cámaras. Satisfecho con su acuerdo con el investigador privado, Patrick finalmente cedió al cansancio que venía soportando. Se estiró en el sofá y pronto se quedó dormido. A última hora de la tarde, despertó algo descansado, pero definitivamente con hambre. Después de comer la pizza recalentada, regresó a su silla, abrió el primero de los 6 diarios completados y comenzó a leer. Ahora iba mucho más rápido porque no tenía que volver a leer nada ni pasar mucho tiempo pensando en el contenido. Acababa de terminar el primer volumen y se levantó para estirarse cuando Glenda lo llamó poco antes de las 10 p.m. Se sintió sorprendentemente cómodo hablando con ella y ninguno de los dos insinuó el hecho de que tenían secretos. Después de colgar, pensó que probablemente ella era tan buena ocultando sus intenciones como él. Ahora que tenía un plan, le resultaba más fácil hacer lo que tenía que hacer. Mientras pensaba en ello, se preguntaba si alguna vez podría sentirse normal otra vez. Antes de comenzar el segundo volumen, repasó sus planes para el viernes. Tendría que ocuparse de los detalles, especialmente visitar su banco y hacer los arreglos financieros. Ya había llamado a Anderson Electric para renunciar y estaba previsto que recogiera su último cheque al día siguiente. Pasaba de la 1 a.m. cuando finalmente terminó el segundo volumen. Leerlo le llevó mucho más tiempo que el primero porque se dio cuenta de que era bastante posible, incluso probable, que mientras él estaba allí leyendo, Glenda estuviera en la cama con Anthony en el Sheraton Hotel. Sus pensamientos constantemente vagaban de las páginas escritas a las inquietas escenas que se desarrollaban en su imaginación. Patrick ya estaba muy cansado a estas alturas y finalmente decidió dormir unas horas más si podía. Sabía que no podría dormir en la cama que compartía con Glenda, así que se estiró en el sofá otra vez. Sorprendentemente, pudo quedarse dormido y despertó alrededor de las 7 de la mañana. Se sentía descansado. Después de un rápido desayuno, comenzó a leer nuevamente, empezando con el tercer volumen. Para el mediodía había terminado los volúmenes 3 y 4 y pudo dejar los diarios de lado mientras se concentraba en su lista de tareas. Lo primero que hizo fue visitar a Anderson Electric para recoger su último cheque y limpiar su casillero. El dueño, Gus Anderson, trató de persuadirlo de cambiar de opinión, ya que odiaba perder a su mejor empleado. Después de que Patrick le explicó un poco su situación, Gus se dio cuenta de que sus súplicas no llevarían a nada y, con algo de reluctancia, estrechó la mano de Patrick deseándole suerte. Logró hacer que Patrick prometiera regresar a Anderson Electric en el futuro, si era posible. Su viaje al banco tomó un poco más de tiempo debido a la gran cantidad de papeleo. Cuando finalmente pudo salir, tenía una bolsa con más de 2,000 pesos. Todo lo que pudo retirar de sus cuentas conjuntas y personales. Esperaba más, pero fondos adicionales requerirían la firma de Glenda. El dinero que pudo retirar estaba destinado a cubrir sus necesidades actuales. Ya era casi las 4 p.m. cuando regresó a casa y lo primero que hizo fue revisar su contestador automático.
Había un mensaje de Pepe Investigations y, tras reunir valor, marcó la línea directa de John Pepe. Habla John Pepe. ¿En qué puedo ayudarte? Soy Patrick Dunn, te devuelvo la llamada. ¿Pudieron instalar las cámaras y obtener algún resultado? Oh, sí, señor Dunn. Instalamos las cámaras en ambas habitaciones ayer por la tarde y capturamos los resultados alrededor del mediodía de hoy. Ambas habitaciones estaban vacías cuando entramos, así que todo fue muy rápido. Patrick dudó antes de preguntar. ¿Hubo algo en la grabación? Casi contuvo la respiración mientras esperaba la respuesta de John Pepe. Bueno, Patrick, esto nunca es fácil de decir, pero tus sospechas se han confirmado. Tenemos toda la evidencia que necesitas para tu divorcio. Pasaron la noche en la habitación de tu esposa. He transferido las imágenes al DVD y está aquí para que lo recojas cuando quieras. Mencionaste que querías 3 fotos fijas del video y las tengo listas para enviártelas por correo si aún las deseas. La información hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, lo que lo sorprendió. A pesar de todo lo que había leído, saber que existía evidencia visual convirtió la situación de algo posible a una dura realidad. Sí, por favor, envíame las fotos por correo electrónico. Muchas gracias, señor Pepe. Si todo está pagado en su totalidad, creo que nuestro negocio ha concluido. Sí, su pago cubre completamente la factura. ¿Está seguro de que todo está bien? Su voz suena un poco diferente a la de ayer. Sé que a menudo hay mucho dolor emocional en estas situaciones y, para ser honesto, estoy un poco preocupado. Patrick había controlado sus emociones, pero había un tono peculiar en su voz cuando dijo, «Estoy bien, gracias. Me aseguraré de avisarles si necesito algo más». Bueno, estoy seguro de que su abogado querrá una copia del DVD si decide presentar el divorcio por infidelidad. De todos modos, lo mantendremos en archivo por 1 año o hasta recibir sus instrucciones. Sabe, muchos de mis clientes me han dicho que la terapia puede ayudar en situaciones como estas. Este no es mi campo de especialización, pero entiendo que información como el DVD que tengo aquí suele tener un gran impacto en la parte afectada. Y un buen terapeuta puede ayudar a manejar eso. Por favor, no se preocupe por mí, señor Pepe. Sé lo que debo hacer para superar esto. Gracias por su ayuda profesional. Patrick colgó antes de que John Pip pudiera decir algo más. Su rostro ahora era una máscara que ocultaba cualquier emoción, fueran cuales fueran. Todavía estaba sentado en la cocina cuando escuchó el pitido de la computadora anunciando la llegada de un correo electrónico. Caminó en silencio hasta la habitación donde estaba la computadora y abrió el correo de Pepe Investigations. Después de ver las 3 fotos adjuntas, las envió a imprimir en una impresora cargada con papel fotográfico 8x10. Unos minutos después, tenía en sus manos pruebas físicas de la infidelidad de su esposa. Tal como se había solicitado, ninguna de las fotos era explícita. Tras una última mirada detenida a las fotografías, Patrick metió las 3 en un sobre marrón que lo esperaba sobre la mesa. Dejando el sobre en la mesa de la cocina, regresó a la silla en la que había pasado la mayor parte de los últimos 2 días y tomó el 5º diario. Justo antes de la medianoche, Patrick terminó de leer los 2 últimos volúmenes de los diarios de Glenda. Mientras se sentaba allí, pensando en los 6 volúmenes, se dio cuenta de lo bien que Glenda siempre había encajado con sus expectativas sobre ella. Pocas sorpresas habían en las páginas de esos 6 libros. No había ninguna indicación de que alguna vez hubiera pensado en traicionarlo. Aprendió muchos pequeños secretos sobre ella, cosas que le ayudaron a entender ciertas situaciones que habían surgido en su pasado. También descubrió que ella era más insegura de lo que había imaginado, ya que muchas de las entradas mostraban su falta de confianza en sí misma. Lo que más le sorprendió fue su evidente amor profundo por él, lo que hacía que sus acciones con Anthony fueran aún más incomprensibles para Patrick. La verdadera sorpresa para él fue que su encuentro en esa fiesta de cumpleaños hace tantos años no fue accidental. Supo que cuando alguien mencionó casualmente que el cumpleañero conocía a Patrick, Glenda se emocionó con la idea de volver a verlo.
A su pedido, la invitaron a la fiesta y el resto es historia. Leer los 2 volúmenes lo mantuvo tan ocupado que ni siquiera se dio cuenta de que Glenda no lo había llamado y que ya tenía mucha hambre. Mientras preparaba un sándwich y una bebida, su mente estaba completamente ocupada con recuerdos de Glenda y Anthony, repasando sus papeles de la noche anterior. Sus pensamientos seguían oscuros, reforzando su determinación de llevar a cabo sus planes, ya fuera la cena tardía o las fotos 8x10 de Glenda y Anthony apareciendo ante sus ojos cada vez que los cerraba. Dormía inquieto esa noche. Un poco después de las 7 de la mañana, se dio por vencido en su intento de volver a dormir y se levantó para comenzar el día que había estado preparando durante los últimos 2 días. Tenía mucho que hacer y decidió empezar temprano. A las 8:30 am llamó a su único familiar cercano, su hermano Samuel. No estaban exactamente distanciados, pero rara vez se veían fuera de la visita obligatoria de Navidad. Solo habían pasado 2 semanas desde que Samuel, su esposa Mary y sus 2 hijos, Sam de 12 años y Brenda de 10, lo habían visitado. Patrick notó que su hermano se sorprendió al escuchar que iba a pasar por allí para una corta visita esa mañana. Por suerte, Samuel y su familia no tenían otros planes. Patrick logró mantenerse ocupado hasta que llegó a la casa de su hermano poco después de las 10 am, sabiendo que los niños estarían ansiosos por regresar a sus actividades. Los llamó a la cocina donde se sentó a la mesa con su hermano mientras Mary preparaba café fresco. Sabía que la familia planeaba visitar Disneylandia durante las vacaciones de primavera, así que les dio a cada uno de los niños un billete de $100 como dinero para sus gastos. Ellos estaban encantados con el regalo y le agradecieron profusamente, abrazándolo. No tenías que hacer eso, Patrick, dijo Samuel. Pero fue muy amable de tu parte hacer su día así. ¿Qué ha pasado? ¿Ganaste la lotería de Powerball? Patrick forzó una pequeña sonrisa y dijo, no, no es eso. Mi suerte no es tan buena. Simplemente me sentí generoso. Los tres estaban sentados en la mesa de la cocina con sus cafés, charlando de manera trivial. Finalmente, Mary dijo, no creo que haya necesidad de evitar hablar de los grandes planes que tú y Glenda tienen. Me dijo que van a tener hijos. Sé que disfrutarás tener niños alrededor tanto como nosotros. Patrick hizo una pausa antes de responder. ¿Te lo contó ella?, dijo. No creo que haya muchas cosas de las que las mujeres no hablen entre ellas. Antes de que Mary pudiera decir algo más, Patrick continuó, es difícil decir cómo saldrán nuestros planes. Muchas cosas pueden interponerse en decisiones como esa. Efectivamente, cambió de tema, dirigiéndose a su hermano para hacerle un par de preguntas sobre su trabajo como gerente de restaurante. Unos minutos después de terminar el café, Patrick se levantó para irse. Por si no te veo hasta la próxima Navidad, espero que todo salga bien, dijo rápidamente estrechando la mano de su hermano antes de girarse y darle un breve abrazo a Mary. Estaré pensando en ustedes, agregó, y luego se giró y se fue. Los tres se despidieron mientras él caminaba hacia su coche. Al irse, Samuel se volvió hacia Mary y dijo, me pregunto de qué se trataba eso. Parecía tener algo en la cabeza, pero no parecía querer hablar de ello. Mary no pensó que fuera nada raro y respondió, Patrick probablemente solo esté matando el tiempo hasta que Glenda regrese del curso al que se apuntó. Creo recordar que dijo que estaría fuera hasta la tarde. Se tomaron de la mano y volvieron a entrar a la casa, discutiendo sus planes para el resto del día. Justo antes de las 6 p.m., Glenda Dunn llegó a su casa. Se sorprendió un poco al ver que el coche de Patrick no estaba y entró rápidamente por la puerta trasera, hacia la cocina. Había planeado cómo sería su primer encuentro con su esposo después de regresar a casa y se sintió algo confundida al no encontrarlo allí. Solo el silencio respondió a su llamada al entrar. El hecho de que llegara a una casa vacía no formaba parte de sus planes. De alguna manera, se dio cuenta de que podría ser algo positivo, ya que tendría tiempo para desempacar y poner la ropa de la maleta en la lavadora. Ya pensaba en darse otra ducha, sin saber si la de la mañana había eliminado por completo todos los rastros de Anthony.
Mientras pasaba por la mesa de la cocina, notó un trozo de papel en el centro, sujetado por un salero. Al darse cuenta de que debía ser de Patrick, lo tomó. Glenda. Gus me llamó esta mañana desde la oficina. Estaba atascado sin un capataz senior para un trabajo urgente en el centro Ville y acepté ayudarlo. Las horas extra me vendrán bien. Volveré mañana por la tarde. Patrick. Glenda se sintió algo molesta por la nota, aunque le dio tiempo para hacer lo que quisiera antes de ver a su esposo por primera vez desde el viaje. Puso la nota sobre la encimera de la cocina y subió la maleta al piso de arriba para poner todo en la lavadora. Ya había decidido que, en lugar de una ducha, se daría un buen baño caliente. Después de pasar la ropa sucia al cesto de lavandería, lo llevaba hacia la puerta del dormitorio cuando notó su diario sobre la cómoda alta. Recordó inmediatamente que lo había dejado con la bolsa de emergencia el miércoles y lo recogió para llevarlo abajo. Se sintió aliviada al ver que estaba donde lo había dejado, intacto. Había pensado actualizar su diario durante el viaje, pero no pudo hacerlo porque lo olvidó. Recordó dónde estaba cuando Patrick le dijo dónde estaba la bolsa de emergencia y claramente recordó haber puesto ambos objetos allí. Aparentemente, Patrick había puesto la bolsa de vuelta en la estantería, pero dejó su diario donde estaba. Decidió ponerse al día con su diario mientras hacía la colada, ya que aún era temprano para relajarse. En el baño, mientras la lavadora trabajaba en los últimos rastros de Anthony en su ropa, Glenda se preparó un sándwich y un tazón de sopa. Cuando terminó de comer, lavó los platos y fue al teléfono, presionando el botón de marcación rápida de Patrick. Sonó 2 veces antes de que se diera cuenta de que el sonido de un teléfono móvil sonaba desde la cesta sobre la encimera de la cocina. La cesta la usaban ambos para guardar llaves, teléfonos móviles y, a veces, una billetera o monedas. Después de colgar, se acercó a la encimera y sacó el teléfono móvil de Patrick de la cesta. ¿Cómo puedo contactarte ahora? Fue una pregunta estrictamente retórica y, después de hacerla, volvió a la mesa de la cocina y puso el diario frente a ella. La pequeña llave de latón que abría el diario estaba en su billetera, atada a un trozo de hilo rojo. Rápidamente la usó para abrir el candado y, tras retirarlo, abrió el libro en la primera página en blanco, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. 7 de enero. Querido diario, los 4 días más intensos de mi vida han terminado y espero poder recordar todo lo que quería contarte. Algunas cosas serán desagradables de escribir, pero tengo que hacerlo. Cuando recogí a Anthony en su casa, era obvio que estaba deseando que llegara el viaje. No dejaba de intentar tocarme durante el trayecto, lo que me molestaba un poco. Finalmente, me dejó en paz cuando entramos en la autopista después de advertirle que alguien que conocía podría vernos. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más relajada me sentía y empecé a disfrutar de su atención. Cuando finalmente llegamos, paramos en el centro comercial antes de ir al Sheraton, y mientras él iba a la tienda de píldoras, yo me dirigí a Victoria's Secret para comprar lencería íntima. Debió estar corriendo de un lado a otro porque se unió a mí en la tienda antes de que pudiera comprar algo. Hizo varias sugerencias y finalmente compré un conjunto que le gustó y 2 que elegí yo. El que él quería que comprara me pareció un poco vulgar. Me lo puse para él el miércoles por la noche y él no lo sabe, pero lo envolví en una bolsa vacía y lo dejé en la basura. Cuando hicimos el check-out esta mañana, no había forma de que pudiera ponérselo a Patrick, especialmente sabiendo que Anthony lo había elegido. También decidí tirar 2 conjuntos que compré porque no quería que nada me recordara nuestras noches en el Sheraton. Sé que no puedo borrar todos los recuerdos, pero lo intentaré. El miércoles por la noche, Anthony se unió a mí en mi habitación. La noche del jueves fue similar a la anterior, excepto que comencé a pensar en Patrick. Finalmente me di cuenta, después de esa primera noche, que hay una gran diferencia entre el sexo y el amor. La noche del jueves le dije a Anthony que eso era todo. La novedad que disfrutaba. La primera noche se desvaneció rápidamente y comencé a darme cuenta de cuánto prefería hacer el amor con mi esposo. No quería empezar una pelea con Anthony,
así que no le dije nada hasta que estábamos a punto de dormir. Se enojó mucho y, por un momento, incluso me asusté un poco. Como ya era tarde, acordamos dejar de discutir y ambos nos dormimos bastante rápido. Aunque ya estaba empezando a planear cómo le compensaría a Patrick la mañana del viernes, hablé con Anthony a través de la puerta cerrada y le dije que no pensara en volver a mi habitación. Dijo que estaba bien y que encontraría otra pareja para la noche del viernes. Añadió que no era la única profesora de sociología atractiva que se alojaba en el hotel. De hecho, después de nuestra última cena, vi a Anthony con una de las mujeres que había asistido a varias sesiones conmigo. Sé que está casada, pero estaba tan interesada en Anthony como yo lo había estado. No puedes imaginar lo aliviada que me sentí cuando me di cuenta de que no tendría que discutir con él sobre lo íntimo el viernes por la noche. Mientras yacía en la cama esa noche, comencé a darme cuenta de que Anthony era un depredador, buscando mujeres mayores a las que pudiera manipular. Me avergüenza admitir que fui una de las que logró controlar. Temía que el viaje de regreso a casa con él fuera insoportable, pero en realidad fue bastante bien. Ahora que podía ver a Anthony por lo que realmente era, me mantuve calmada durante nuestras conversaciones. Parecía haber tenido suficiente esa noche, ya que se comportó decentemente. No discutió mucho cuando le dije que no quería verlo de nuevo. Creo que se dio cuenta de que ya no podía controlarme. Tuve mucho tiempo para pensar en el camino de regreso a casa. Ya había decidido que el lunes por la mañana haría una cita con un psiquiatra o psicólogo. Necesito asegurarme de que nunca le vuelva a engañar a Patrick. Y para hacerlo, tengo que entender cómo Anthony logró sacarme lo peor de mí. Necesito abordar esto y controlar o eliminar este defecto tan obvio en mi carácter. Prefiero morir antes que ceder de nuevo a tal tentación. También decidí dedicar el resto de mi vida a enmendar mis errores con Patrick, aunque nunca sepa por qué. Es suficiente con que yo cargue con este terrible secreto. Solo puedo rezar para que él nunca descubra la verdad. Hay una decisión más que he tomado. Si Patrick está de acuerdo, dejaré de tomar las pastillas cuando se acabe mi receta actual en 12 días. La perspectiva de tener hijos ha comenzado a emocionarme, y no tiene sentido esperar más. Cuando Glenda terminó de escribir su largo pasaje, usó su bolígrafo como marcador, dejó el diario sobre la mesa y subió a prepararse para su baño. Llevó un teléfono inalámbrico por si Patrick la llamaba. Una vez que la bañera estuvo llena al nivel deseado, añadió un poco de aceite para baño, encendió las velas y se sumergió en el agua. Yaciendo allí, finalmente cerró los ojos y dejó que el agua tibia la relajara. Estaba tan relajada que casi se quedó dormida. Pero luego sintió una extraña sensación, como si alguien la estuviera observando. Lentamente, abrió los ojos y giró la cabeza hacia el dormitorio, pero no había nadie allí. Volvió a relajarse y siguió pensando en cómo compensar su tonta aventura con Anthony. Una hora después, regresó a la cocina sintiéndose renovada. Después de cambiar la ropa al secador, se sentó nuevamente en la mesa de la cocina para releer su última entrada en el diario. Se confundió momentáneamente cuando notó que el bolígrafo faltaba en el libro. Estaba segura de que lo había dejado entre las páginas, pero se dio cuenta rápidamente de su error al verlo sobre la encimera de la cocina, junto a una cesta de mimbre. Al tomar el bolígrafo, abrió el diario y comenzó a leer. El domingo por la mañana, Glenda despertó renovada y lista para la siguiente etapa de su vida. Después de limpiar la casa por la mañana, se duchó y se puso un conjunto que sabía que le gustaba a Patrick. Al mediodía, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, un gran asado de carne que comenzaba a cocinarse en el horno. Su tarde tranquila fue interrumpida por un golpe en la puerta lateral. Se sorprendió y se preocupó al ver a dos hombres grandes en la puerta. Uno era un joven policía uniformado, ligeramente apartado, con la mano en el mango de su pistola en la funda. El segundo hombre era mayor, llevaba traje y abrigo, y sostenía su identificación policial frente a él. Soy el detective Rankin y él es el oficial Reynolds. Somos del Departamento de Policía de Springfield y estamos buscando a Patrick Dunn.
¿Puede decirnos si está en casa? El alivio fue evidente en el rostro de Glenda, que rápidamente respondió, Patrick está trabajando ahora mismo. En cuanto los vi, temí que algo le hubiera pasado. Soy su esposa, por cierto. Tal vez pueda ayudarles. Los dos hombres se miraron rápidamente antes de que el detective dijera, tal vez sea mejor que entremos. Hace un poco de frío aquí fuera. Glenda se apartó de la puerta y dijo, claro. Pasen. Los condujo a la cocina antes de continuar. ¿Por qué buscan a Patrick? ¿Qué podrían querer los policías de él? Nunca se mete en problemas. El detective respondió, recibimos una llamada esta mañana reportando un homicidio. La llamada fue grabada y el número desde el cual se hizo fue rastreado hasta el teléfono de su esposo. Ahora estamos trabajando con su proveedor de servicios para determinar dónde estaba cuando se hizo la llamada. El alivio regresó al rostro de Glenda, que dijo, bueno, obviamente debe haber un error. Intenté llamar a mi esposo anoche cuando llegué a casa, pero su teléfono se quedó aquí en casa. Está en esa cesta de allí. Señaló una cesta de mimbre sobre la encimera de la cocina. El escepticismo era evidente en el rostro del detective, que dijo, ¿puedo revisar el teléfono? Con eso, se acercó a la cesta y la examinó durante unos momentos antes de tomar el teléfono y regresar a la mesa de la cocina. No veo ningún teléfono aquí, señora Dunn. ¿Está segura de que no lo confunde con otro día? El shock se reflejó en el rostro de Glenda al darse cuenta de que la cesta realmente estaba vacía. Rápidamente caminó hacia la encimera y miró alrededor, aunque era obvio que no había nada más allí. No entiendo. Su teléfono estaba aquí cuando intenté llamarlo anoche, dijo, mirando entre el oficial y el detective, claramente alterada y preocupada. Bueno, no puedo explicar por qué el teléfono no está donde usted dice que debería estar, señora Dunn, pero tengo que creer que la llamada rastreada hasta el teléfono de su esposo realmente se hizo desde él. El detective abrió su maletín y tomó algunas notas antes de continuar. ¿Su esposo conoce a un tal Anthony Romano? Al oír el nombre, Glenda se sorprendió aún más y su rostro se puso blanco por un momento antes de decir, conozco a Anthony Romano, pero mi esposo no. Anthony fue mi asistente de enseñanza el semestre pasado. Los hombres intercambiaron miradas nuevamente antes de que el detective dijera, entonces no hay razón para que su esposo tuviera algo en contra del señor Romano. ¿Está segura de que él no lo conocía? Glenda se mostró visiblemente angustiada al responder, no. Patrick nunca conoció a Anthony. El detective tomó algunas notas más antes de mirarla y decir, bueno, su esposo parecía conocer bastante bien al señor Romano como para reportar su asesinato. Glenda se quedó tan sorprendida por esa afirmación que se sentó en la mesa, tartamudeando, ¿Anthony está muerto? Él estaba en el viaje conmigo. Lo dejé en su casa alrededor de las 5:30 de anoche. ¿Cómo puede estar muerto? El detective Rankin se sentó al otro extremo de la mesa antes de preguntar, ¿cuál era su relación con el señor Romano? ¿Podría haberle dado a su esposo una razón para matarlo? El rostro de Glenda se empalideció al responder, Anthony era solo un estudiante mayor que trabajaba como mi asistente de enseñanza. No había razón para que mi esposo le hiciera algo. Aunque dijo esto, su tono no era convincente. El detective le dio unos segundos de incómoda silencio antes de continuar. Cuando llegamos a la dirección que su esposo proporcionó, encontramos pruebas de que el señor Romano había sido atacado en la entrada de su casa. En el pasillo, encontramos una maleta de viaje y señales de lucha. Glenda comenzó a llorar en silencio mientras el detective describía la escena en la casa de Anthony. El tiempo estimado de la muerte fue entre las 6 y las 8 de la noche de ayer, dijo. Glenda lo interrumpió, Patrick nunca haría eso a nadie. No es así. Sus lágrimas casi se detuvieron, pero era claro que ahora estaba más enojada que preocupada. El detective revisó sus notas antes de decir, según los registros estatales, su esposo tiene licencia para portar una pistola semiautomática calibre .25.
Una de las balas que impactaron al señor Romano fue recuperada de una silla a la que había sido atado. Nuestros técnicos han determinado tentativamente que era una bala calibre .25. Aún queda la pregunta del motivo. El detective Rankin sacó 3 fotocopias de su maletín y las colocó sobre la mesa frente a Glenda. Estas son copias de 3 fotografías encontradas en la escena del crimen. Su ubicación en la mesa, junto al señor Romano, indica que él fue mostrado estas fotos antes de su muerte. No creo que haya sido completamente honesta conmigo sobre su relación con Anthony Romano o el interés de su esposo en él. Glenda levantó las fotocopias y las miró, impactada. Mientras el detective hablaba, se dio cuenta de lo que mostraban las fotos y comenzó a llorar aún más fuerte. No, Patrick no podría haberlo sabido, sollozó. El detective estaba a punto de continuar cuando su celular sonó. Habló muy poco durante la conversación de 3 minutos, principalmente anotando cosas mientras escribía. Glenda se quedó en silencio, sentada con las manos cubriéndole la cara y llorando suavemente. Cuando la llamada terminó, el detective miró a Glenda y dijo, la llamada de su esposo fue realizada desde Windsor, Ontario. La policía local allí trabajó con el proveedor de telecomunicaciones y encontró su teléfono. Estaba dentro de una bolsa de tela junto con sus tarjetas de crédito y una pistola calibre .25 registrada a su nombre. La bolsa fue encontrada en un basurero en el estacionamiento de Walmart. No se encontró rastro de él ni de su automóvil, aunque las placas de su vehículo también fueron halladas en la basura. Las autoridades creen que pudo haber robado las placas de otro vehículo en el estacionamiento para mezclarse con el tráfico de Ontario. Esta noticia no le ofreció consuelo a Glenda, que seguía llorando desconsoladamente mientras permanecía sentada en la mesa. Después de haberla observado durante unos minutos, el detective sacó otra fotocopia de su maletín y la colocó frente a ella. Era una imagen de una pequeña llave de latón con una regla al lado. Hay una pequeña llave en las fotografías. No sabemos cuál es su significado. ¿La reconoce? Glenda miró la foto y de inmediato sacó su billetera. Después de unos segundos, sacó la llave del diario de su billetera y la sostuvo junto a la foto de su idéntica contraparte. En ese momento, perdió completamente la compostura y se desplomó en una silla, exhausta. Las únicas palabras que se podían entender eran «diario» y «Patrick». Los 2 hombres se quedaron con Glenda casi 15 minutos, esperando a que se calmara. La convencieron de llamar a alguien para que viniera a estar con ella. Cuando se confirmó que su hermana llegaría en pocos minutos, finalmente se fueron. Mientras el oficial Reynolds caminaba hacia los autos, le preguntó, ¿crees que lo atraparán pronto? Todo depende de que también pueda esconderse en las próximas semanas. No ha cometido delitos en Canadá, así que no sé qué tan activamente lo buscará la policía local. No es un asesino en serie, si puede mantener un perfil bajo. Cuanto más tiempo esté libre, menos probable es que lo atrapen. Si sigue libre dentro de 6 meses, quizá tengamos que solicitar cobertura televisiva del caso. Algunos de esos programas de los más buscados son efectivos. El oficial Reynolds consideró la respuesta del detective durante unos segundos antes de hacer otra pregunta. ¿Qué piensa sobre la historia de ella acerca del celular? Parecía que realmente creía que el teléfono estaba allí ayer. Sí, estoy de acuerdo. No creo que estuviera mintiendo ni confundida. Sospecho que regresó a casa, pero por alguna razón no siguió con lo que pretendía hacer mientras estaba allí. Probablemente vio el teléfono y decidió llevárselo. El joven oficial parecía confundido y preguntó, bueno, si estaba en casa, ¿por qué no le avisó? Parece raro regresar solo por el teléfono, dijo el detective Rankin, deteniéndose y mirando al oficial más joven. Piénsalo. Patrick Dunn acaba de matar a su amante y regresó a casa. La única razón que se me ocurre para que haya regresado es para matarla también, y tal vez a sí mismo. No sé qué le hizo cambiar de opinión, pero no creo ni por un segundo que haya regresado solo por el teléfono. Reynolds asintió lentamente, considerando las palabras del detective. Finalmente dijo,
Imagino que la señora Dunn eventualmente se dará cuenta de lo cerca que estuvo de perder su vida y se preguntará por qué no ocurrió. Me pregunto cómo lo afrontará. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, Patrick hizo bien en abrir el diario de su esposa porque aprendió muchas cosas interesantes. ¿Y tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.